Siempre has querido aprender un idioma, pero cada vez que lo intentas sientes que avanzas 2 pasos y retrocedes 3. Te frustras, piensas que no eres buena para los idiomas y acabas abandonándolo porque todo parece demasiado complicado. Ves a otros progresar y te preguntas por qué a ti no te funciona. Pero no es tu culpa. Simplemente nadie te ha enseñado de verdad cómo se aprende un idioma. Y cuando no sabes el método correcto, cualquier idioma parece imposible. El aprendizaje de un idioma no depende del talento ni de la memoria, depende de la estructura, la constancia y la claridad del método. En este vídeo analizaremos cómo diseñar un proceso que permita aprender un idioma de manera definitiva, sin depender de la motivación ni de la inspiración. Todo se basa en elegir bien, organizar los recursos y mantener un sistema que funcione a largo plazo. Es fácil. Número 1. Elegir el idioma correcto. El primer paso no es estudiar, sino decidir qué idioma aprender. Conviene elegir un idioma que despierte interés genuino, no uno que simplemente te parezca útil. Esto tiene una razón práctica. El interés sostenido reduce la probabilidad de abandono. Cuando el idioma genera curiosidad, las horas de estudio dejan de depender de la fuerza de voluntad, y el estudio y la exposición son dos factores que influyen muchísimo en el progreso. Cuando verdaderamente te gusta un idioma, no te da flojera o pereza estudiarlo. Al contrario, eso te divierte. Eso significa que te expones más al idioma, ya sea escuchándolo, leyéndolo o cualquier otro input, pero todo cuenta. Así que no aprendas un idioma solo por obligación o porque te gusta un poquito. Número 2. Escoger un recurso principal y añadir recursos secundarios para cada habilidad. Antes de acumular aplicaciones o cursos innecesarios, es necesario definir un recurso principal, un libro o un curso estructurado. Una vez fijada la base, el recurso principal se añaden fuentes complementarias, una por cada competencia lingüística. Listening. Vídeos o podcasts con lenguaje comprensible. Puedes ayudarte de aplicaciones como YouTube o iVoox. Es importante que tu cerebro se acostumbre a saber cómo suena el idioma, la pronunciación, los acentos y todo eso. Recomiendo mucho escuchar cuentos o podcasts. Intenta siempre seguir el método del input comprensible. Este concepto fue desarrollado por Stephen Krashen en los años 80 y cambió por completo la forma de entender cómo se adquieren los idiomas. Adquirir, no memorizar. Su teoría afirma que aprendemos una lengua principalmente cuando recibimos mensajes que entendemos, incluso si parte del contenido es nuevo para nosotros. El input comprensible se basa en escuchar o leer materiales que están ligeramente por encima de tu nivel actual, pero que siguen siendo claros, gracias al contexto. No necesitas entender cada palabra, basta con captar el significado general mientras tu cerebro absorbe nuevas estructuras de manera natural. La clave es que el aprendizaje sucede sin forzarlo. Igual que un niño aprende su lengua materna escuchando conversaciones que no entiende al 100%. Tú también puedes aprender escuchando historias simples, podcasts adaptados, vídeos o leyendo textos. Reading. Artículos breves, blogs, ejercicios de lectura online, etc. Hay muchísima variedad de recursos y materiales que puedes utilizar de forma gratuita. Leer refuerza el vocabulario que ya se conoce, mejora la pronunciación y cómo te expresas en el idioma. Pero para esto último debes de leer en alto. Si estás estudiando un idioma asiático, incluso esos ejercicios de reading son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque aprenderás un alfabeto nuevo, por lo tanto tienes que tener práctica en la lectura y la pronunciación. Si estás estudiando un idioma asiático, es probable que las primeras veces leas muy lento y te trabes. Eso es normal. También pasa si aprendes ruso, por ejemplo. ¿Pero sabes cómo se mejora esto? Con práctica, nada más. Writing. Escribe un diario o pequeños textos, cualquier cosa sirve. De esta manera practicas no solo el nuevo vocabulario, pero también la estructura gramatical del propio idioma. Existen lenguas cuyo orden gramatical es completamente diferente al español, por ejemplo con el coreano. En este idioma debes de poner siempre el verbo en el último lugar, de este modo. Hoy voy al colegio, a hoy al colegio voy. Para acostumbrarse a este tipo de orden es necesario practicar y escribir, aunque te salga mal al principio. Para corregir estos textos puedes ayudarte de tus profesores o incluso de la IA.
Speaking. Practicar con hablantes nativos, aplicaciones de intercambio o grabaciones de voz propias. Escuchar y corregir la propia pronunciación produce avances más rápidos que esperar a sentirse preparado. Aunque pienses que no estás preparado, la verdad es que nunca lo estarás. Lánzate y habla. No importa cómo te salga al principio, acostúmbrate. Al fin y al cabo, el fin de un idioma es comunicarse y hablar, pero si no lo haces por miedo, no tiene sentido seguir continuando. Tú puedes. Vocabulary. Listas temáticas o herramientas como Anki. Las tarjetas digitales ayudan a mantener el léxico activo mediante la repetición espaciada. La repetición espaciada surgió a finales del siglo XIX gracias a Hermann Ebbinghaus, un psicólogo alemán que estudió cómo olvidamos la información con el tiempo. Descubrió la curva del olvido. La memoria desaparece rápidamente si no volvemos a haberlo aprendido. Hoy en día aplicaciones como Anki o Quizlet utilizan algoritmos que predicen cuándo vas a olvidar cada tarjeta, como lo acabo de mencionar. Ese sistema te muestra justo lo que necesitas en el momento ideal. 3. Aprende las bases. Aprender las bases es un paso muy sencillo, pero mucha gente trata de saltárselo, haciendo lecciones de Duolingo. Otras personas quedan estancadas viendo vídeos sobre aprendizajes de idiomas en YouTube. Viendo 198 vídeos de cómo aprender francés, pero ninguno realmente hablando en francés. Pero en realidad lo que tendrías que haber hecho todo este tiempo era buscar un libro para principiantes sobre ese idioma, que tiene ejercicios prácticos para que hagas. Seguramente tardes un mes en completar todos los ejercicios del libro, pero el progreso que habrás hecho habrá sido mucho más que pasar 2 años aprendiendo con Duolingo. 4. Rutina y constancia. Es mucho más importante estudiar, aunque sea un poco, constantemente, que 2 horas cada 2 semanas. La constancia es la clave. Una sesión fija, incluso de 1 hora a la semana, tiene más efectos que periodos intensivos sin continuidad. El cerebro aprende por repetición espaciada y necesita ciclos regulares para consolidar la información. Crea el hábito de estudiar y lo agradecerás en un futuro. 5. Practicar la parte oral desde el inicio. Puede que te dé mucho miedo al inicio, pero olvídate de ello. Habla. Seguramente cuando empieces a hablar te olvidarás de palabras, formas gramaticales y te sentirás perdido, pero esto no implica que ese idioma no sea para ti. Tú continúa, sigue y supera esos obstáculos. Te preguntarás, ¿con quién puedo hablar? Pues existen varios métodos. Puedes hablar con otras personas, ya sea en vida real o en aplicaciones de intercambio de idiomas. Pero si no tienes a nadie, habla contigo mismo. Usualmente sigo un método que me permite mejorar mi expresión oral de manera exponencial. ¿Cuál es? Escucha atentamente. Para poder sacar el máximo provecho de practicar sin tener a nadie, necesitas primero ayudarte de un programa de grabación, como notas de voz en el móvil. Y ahora sí, empezar a hablar. Escoge un tema, colegio, familia, universidad, gustos, música, etc. y trata de hablar ya sea 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos. Todo depende de tu nivel. Al principio es incómodo, pero ya verás que en cuanto practiques y lo hagas más a menudo, mejorarás muchísimo. 6. Mantener el idioma a largo plazo. Una vez alcanzado un nivel intermedio, la prioridad pasa a ser el mantenimiento. Basta con integrar el idioma en actividades cotidianas, como el leer noticias, escuchar podcasts o mantener una conversación semanal. La exposición natural reemplaza el estudio sistemático y estabiliza el nivel. Conclusión. Aprender un idioma de forma definitiva implica 3 principios. Primero, elegir uno que despierte interés constante. Segundo, mantener una estructura con un recurso principal y materiales complementarios. Tercero, establecer una práctica regular que permita que el conocimiento se consolide con el tiempo. La combinación de constancia, práctica y repetición espaciada constituye la única forma realmente sostenible de aprender un idioma. ¡Mucha suerte!